Buen día, hermanos en Cristo Jesús. Les deseo que se encuentren en el amor de Cristo y en el santo manto de la Santísima Virgen María. Les saludo hoy, 28 de abril del 2024. Vamos a leer la Santa Palabra para mirar el mensaje que el Señor nos tiene el día de hoy. Y vamos a empezar con la oración. Digamos con mucha fe: San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé tú nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. Y vamos a llamar al Santo Paráclito, al Espíritu de Dios, por quien todo fue creado. Digámosle que venga con su sabiduría, su entendimiento, para entender cada palabra que el Señor nos habla en su Evangelio. Digamos con mucha fe: Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Vamos a empezar con la primera palabra del día de hoy, que es Hechos 9, 26 al 31. Del libro de los Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, trató de unirse a los demás discípulos, pero todos le temían. No creyeron que fuera de verdad discípulo. Entonces Bernabé lo tomó consigo, lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo en el camino Saulo había visto al Señor, que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado públicamente en el nombre de Jesús. Desde entonces se movía libremente en Jerusalén, hablando con libertad en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenitas, los cuales intentaban matarlo. Los hermanos, al enterarse, lo llevaron escoltado a Cesarea y lo hicieron partir para Tarso. La iglesia gozaba de paz en Judea, Galilea y Samaria. Se consolidaba y progresaba en la fidelidad del Señor y se extendió alentada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos cómo en esta palabra los apóstoles que estaban dando testimonio de Cristo, cada vez más iba creciendo la iglesia, y cómo el Señor manda desde el cielo su ayuda para que Saulo, un hombre de fe, pero que era un hombre judío, hasta ese momento había sido fariseo y perseguidor de la iglesia, por la gracia de Dios recibe su conversión, recibe el entender las Escrituras y recibe la palabra de Cristo, quien le dice: ¿por qué me persigues? Y él, dándose cuenta de su error, ahora sale a buscar a los discípulos y habla libremente en Jerusalén, y todos aquellos que lo veían, que antes era el perseguidor, quieren matarlo. Porque viendo ese cambio de Saulo, no querían entender que si Saulo, un hombre estudiado y de fe, creía en Cristo, es porque algo le motivaba. Y ahí vemos cómo los perseguidores de Cristo, de la verdadera iglesia, siempre
están tratando de mirar lo oscuro y no ven la gracia en las personas. Y no ven cómo Saulo, si se ha convertido, es porque Dios le ha tocado el corazón. Y vemos cómo quieren perseguirlo como así él lo hacía anteriormente. Quieren matarlo. Y ahora los apóstoles a quien ellos perseguían son su ayuda. Y vemos cómo el Espíritu Santo se va extendiendo en muchos, y sobre todo en Saulo, que tiene esa misión de ir a los paganos, pero también a los fariseos por ser el judío y ser estudiado. Muchos lo escuchan, muchos se convierten, porque así obra Dios en los más humildes. Pero algunos que tienen la tarea de hablar a los que ya tienen un conocimiento de Cristo, para ellos elige a alguien como Saulo. Y en estos momentos vemos también cómo en estos apóstoles de los últimos tiempos hay sacerdotes santos que defienden a capa y espada la palabra de Dios, pero muchos son atacados, perseguidos, y vemos cómo el mal trata de opacar su palabra. Entonces debemos orar por los verdaderos cristianos, los verdaderos apóstoles que hablan a favor de Cristo y su palabra. Salmo 21. Señor, ven pronto a socorrerme. Tú inspiras mi alabanza ante la comunidad entera. Te cumpliré mis promesas delante de tus servidores. Que se sacien los humildes, que alaben al Señor los que lo buscan. Señor, ven pronto a socorrerme. Que su corazón viva siempre en la alegría. Compréndanlo la tierra entera y vuélvase al Señor. Ante Él se postren todas las naciones, porque el Señor permanece el derecho de reinar y gobernar a las naciones. Solo a Él deben adorar todos los pueblos, postrarse ante Él los que bajan a la tumba. Señor, ven pronto a socorrerme. Mis descendientes le darán culto y hablarán del Señor a las naciones venideras. Contarán a los que nacerán más tarde las victorias que alzó y todo lo que hizo. Señor, ven pronto a socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos como en el Salmo habla de que las naciones venideras, de que siempre debemos proclamar la palabra a la descendencia, para que todo aquel que nazca conozca a Cristo, ame su palabra y respete a Dios. Hoy vemos como en esta sociedad cada vez se pierde tanto eso, y los padres ya no evangelizan a sus hijos. Y debemos evangelizar, debemos ir a todos los lugares a hablar de Cristo y del mensaje tan importante que Cristo nos ha dejado en su cruz, que es decir, ahí tienes a tu madre. Esa es nuestra evangelización en este momento, que nos acojamos a la Santísima Virgen María, que nos consagremos a ella, porque ella es el arca de la alianza de estos tiempos. Seguimos con la segunda lectura, primera de Juan 3, del 18 al 24, de la primera carta de San Juan. Amémonos no de palabras ni de lengua, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia delante de Él, en que si alguna vez nuestra conciencia nos acusa, Dios está por encima de nuestra conciencia y lo sabe todo. Queridos míos, si nuestra conciencia no nos acusa, podemos estar tranquilos ante Él. Todo lo que pedimos, Él nos lo concederá
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, según el mandamiento que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Por esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y vemos cómo en esta palabra el Señor nos enseña algo tan importante. Dice, amémonos no de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. Y esta palabra nos quita las dudas que tenemos siempre cuando decimos qué es amar. Porque muchos hoy hablan del amor pensando que el respetar a otro, dejándolo en su condición de pecado, es amor. Pero el Señor aquí nos aclara, dice, amémonos no de palabras ni de lengua, sino con obras y de verdad. Porque cuando hay la verdad y se la decimos al prójimo para que esa persona se salve, ese es el amor verdadero. Porque hoy se habla de misericordia para callar el pecado del otro o para no predicarle la evangelización de dejar su pecado, sino por el contrario, dejar que siga en su error y decir que eso es amor. Y es la mentira más grande de estos tiempos. Porque si amas al otro y estás con la verdad, quieres que salve su alma. Y ese es el amor verdadero en Cristo. Por eso seguir a Cristo es un camino lleno de piedras, difícil. Porque cuando amas a Cristo y lo sigues, le hablas la verdad a tu hermano, que muchas veces no le va a gustar. Pero hoy el Señor nos dice cómo debemos amarnos. Y por eso más adelante dice que si somos de la verdad, debemos hablar con la verdad para tranquilizar nuestra conciencia delante de Él. Porque tranquilizar nuestra conciencia delante de Él es decir, la verdad de Cristo, como está en las Escrituras, es enseñar los mandamientos y evangelizar en su nombre, con una doctrina verdadera que es Cristo, no queriendo unirse a un mundo donde hoy todo lo bueno se le llama malo y todo lo malo se le llama bueno. Porque dice la palabra, ay del que haga esto y quiera cambiar la palabra de Dios. Y tranquilizar nuestra conciencia hacia Cristo es amar al prójimo y por amor sacarlo de la mentira, porque ese es el amor. Tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo para salvarnos. ¿Y quién es Él? La verdad. Nunca la mentira puede salvarnos. En la mentira no hay sino muerte. Y es importante entender esta palabra de Dios como es, no como nos la quieren hacer ver. Y dice, queridos míos, si nuestra conciencia no nos acusa, podemos estar tan tranquilos ante Él. Todo lo que pedimos, Él nos lo concederá porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Es claro la palabra. Debemos guardar sus mandamientos por encima de todo y hacer lo que a Él le agrada, es decir, hacer la voluntad de Dios, que está escrita desde hace 2000 años y que no cambiará porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y eso es agradar al Padre. Y dice, el mandamiento es que creamos en el nombre de Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Y en esto se resume toda la ley, lo dice el Señor, en un evangelio, en el amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo.
según los mandamientos que Él nos ha dado, que se resumen en amor. Porque si tú amas, no mientes; si tú amas, no robas; si tú amas, no deseas los bienes ajenos. Y nos dice la palabra que para permanecer en Dios debemos guardar sus mandamientos. Y en esto conocemos en que le pertenecemos a Dios en el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque si tienes el Espíritu Santo, buscas agradar a Dios, ser piadoso, darlo todo por Él. Y si estás en el espíritu del mundo, quieres agradar al mundo. Por eso no hay compatibilidad entre el espíritu y la carne, entre el mundo y Jesucristo. Los verdaderos cristianos y consagrados debemos renunciar al mundo, agradar al mundo, a seguir al mundo que hoy dice tantas mentiras. Debemos agradar a Cristo, seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Y ahora les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto en mí, y limpia los que dan fruto, para que den más. Ustedes están ya limpios por la palabra que les he dicho. Sigan unidos a mí, que yo los seguiré estando con ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no está unido a mí, se lo echa fuera, como a los sarmientos que se les amontona, se secan y se les prende fuego, para que se quemen. Si están unidos a mí y mis enseñanzas permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les dará. Mi Padre es glorificado si dan mucho fruto y son mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y aquí vemos cómo el Señor se declara como la vid verdadera. Y la vid es porque nosotros somos los sarmientos, que damos fruto según estemos unidos a la vid. Y nos muestra la importancia de estar unidos a Jesucristo. Y nos dice que estamos limpios si escuchamos su palabra y hacemos su voluntad. Y nos dice en el Evangelio, sigan unidos a mí, que yo los seguiré estando con ustedes. Y es importante entender estas palabras, que es estar unido a Cristo. Porque muchos dicen creer en Dios, pero están desunidos de Dios, porque nunca escuchan su Evangelio, tampoco hacen su voluntad y pasan el tiempo en diferentes distracciones, en diferentes actividades que lo que hacen es alejarnos de Dios. Y el Señor nos pide estar unidos a Él en oración, escuchando su palabra, conociéndolo, amándolo y también sirviéndole. Busca la manera de, si no estás en alguna misión, de evangelizar a tu vecino, a tus hijos, a tus amigos. Y muchos no lo hacen por el temor a ser rechazados, a ser tratados de fanáticos. Pero este tiempo es para
darlo todo por Cristo, sin importar que te critiquen, sin importar que te humillen. Estamos en un tiempo de salir. Y desde donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu estudio, en tu vecindario, da testimonio del amor de Cristo, porque vale la pena servirle a Dios y es mantenerte unido a Él. No te unas a los comentarios mundanos que aprueban el aborto, las ideologías, diciendo que hay que respetar. No. Habla, que tu boca sea Cristo hablando, diciendo: la voluntad de Dios es la vida, la voluntad de Dios es que haya un hombre y una mujer en una familia, la voluntad de Dios es que tengas hijos, que estés abierto a la vida. Así te digan muchas cosas, te traten mal, bendito sea Dios, porque ahí te das cuenta que estás por buen camino, porque el siervo no es más que su maestro. Y el Señor nos pide estar unidos a Él, porque sin Él no podemos hacer nada. Y vemos cómo tantas personas se apartan de Dios y toman malas decisiones y se les ve sin paz, se les ve tristes, con problemas de dinero, relaciones amorosas, con miles de problemas porque se desunen de la vid verdadera. Si estás unido a la vid, simplemente te dejas llevar, que el Señor te muestre el camino, porque Él es el camino. Que el Señor te muestre qué paso seguir, porque Él es la luz. Y cuando más te unes a Él, puedes dar fruto, y fruto en abundancia, para que el Padre sea glorificado. Y dice la palabra que el que no está unido a Cristo se le echa fuera, se le amontona y llega al fuego. No permitamos que nuestra alma se pierda. No permitamos desunirnos de la vid, porque caeremos en el error, caeremos en el fuego. Y el Señor es claro con estas palabras. Quiere que todos nos salvemos, quiere que tu alma llegue al cielo y se una a Él. Pero es tu decisión, porque Él te dio un libre albedrío. Te da la decisión de seguir su camino, que no es fácil, pero que vale la pena. O irte por el camino de la perdición donde van tantos, pensando que la vida es pasarla bien, disfrutar, y que nada va a pasar, porque esa es la mentira de estos tiempos del demonio. Decir que Él no existe, que no hay infierno. Y hay que estar unidos a la vid, a las enseñanzas de Cristo. Y dice el Señor: pidan todo lo que quieran y se les dará. Y esa es la fe que debemos tener. Luchar. Y dice el Señor: pidan todo lo que quieran y se les dará. Y esa es la fe que debemos tener. Luchar. Independiente de estar en un mundo oscuro, luchemos por la luz, por iluminar la tierra, como lo dice la Madre en la Saled a los apóstoles, a los verdaderos discípulos. Salgan a iluminar la tierra. Y debemos luchar para que el nombre de Cristo siempre esté por encima de los corazones de los que conocemos y de los que no conocemos también. Vamos a hablar de Cristo y de la Madre Santísima, porque sin ellos nada podemos hacer. Y amándolos a ellos es glorificado el Padre. Y si damos fruto, somos los discípulos de Cristo y podemos estar con Él hasta la eternidad. Hermanos en Cristo, un abrazo fuerte. Dios los bendiga. Amén.